Una sombra oscura cubre Filadelfia esta noche. Un día que comenzó como cualquier otro, se transformó en una escena de caos inimaginable. Una ambulancia aérea, encargada de la noble misión de salvar vidas, se estrelló contra un concurrido centro comercial. El accidente ocurrió aproximadamente a las 2:15 de la tarde, hora local. El avión, un Beechcraft King Air Bimotor, se dirigía al Hospital Infantil de Filadelfia. Nunca llegó a su destino. En cambio, se estrelló contra el techo del centro comercial King of Prussia, enviando ondas de choque a través de la comunidad. El impacto sacudió el edificio, haciendo que los compradores corrieran buscando seguridad. El pánico se desató cuando el humo y los escombros llenaron el aire. Los primeros en responder se apresuraron a la escena, sus sirenas, una sombría banda sonora de la tragedia que se desarrollaba. La nación observó con horror cómo se difundían las noticias. Las imágenes del lugar del accidente, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida. El bullicioso centro comercial, una vez un centro de actividad y comercio, se transformó en una escena de devastación. Lo que antes era un lugar de alegría y compras, ahora estaba sumido en el caos y la destrucción. La vida cotidiana de cientos de personas cambió en un instante cuando un avión se estrelló contra el edificio, dejando una estela de horror y confusión. El impacto del choque abrió un enorme agujero en el techo del centro comercial. Los escombros cayeron como lluvia, y el sonido del metal retorciéndose resonó por todo el lugar. La estructura del edificio, que alguna vez fue robusta, ahora estaba comprometida, con vigas y soportes colapsando bajo el peso de la destrucción. Metal retorcido y vidrios rotos cubrían el suelo. Los restos del avión y del edificio se mezclaban en un paisaje de desolación. Los fragmentos de vidrio reflejaban la luz de las llamas, creando un espectáculo aterrador y surrealista. Cada paso que daban los sobrevivientes era un recordatorio del desastre que acababa de ocurrir. Los bomberos lucharon contra el incendio, sus esfuerzos obstaculizados por la magnitud de los daños. Las llamas se extendían rápidamente, alimentadas por el combustible del avión y los materiales inflamables del centro comercial. A pesar de su valentía y determinación, la tarea de controlar el fuego parecía casi imposible. Un humo espeso se elevaba hacia el cielo, visible a kilómetros de distancia. La nube negra y densa se convirtió en un símbolo de la tragedia, atrayendo la atención de los medios de comunicación y de los curiosos. El olor acre del humo y del combustible quemado impregnaba el aire, haciendo difícil respirar y aumentando la sensación de pánico entre los presentes. El aire estaba denso con el olor acre del combustible del avión y los escombros en llamas. Cada respiración era una lucha, y el calor de las llamas hacía que el ambiente fuera insoportable. Los restos del avión seguían ardiendo, y los bomberos trabajaban incansablemente para evitar que el fuego se propagara aún más. Dentro del centro comercial, reinaba el caos. Las personas corrían en todas direcciones, buscando desesperadamente una salida. Los gritos de pánico y el sonido de los escombros cayendo creaban una cacofonía aterradora. Los empleados de las tiendas intentaban guiar a los clientes hacia las salidas de emergencia, pero el miedo y la confusión dificultaban la evacuación. Los compradores huían aterrorizados, desesperados por escapar de la carnicería. Algunos tropezaban y caían, mientras otros los ayudaban a levantarse. La desesperación en sus rostros era palpable, y cada segundo contaba en su lucha por sobrevivir. Las puertas de salida se convirtieron en puntos de embotellamiento, con personas empujándose y gritando en su intento de escapar. Los padres se aferraban a sus hijos, sus rostros grabados con miedo e incredulidad. Protegían a sus pequeños con sus cuerpos, tratando de mantener la calma en medio del caos. Los niños, asustados y confundidos, lloraban y buscaban consuelo en los brazos de sus padres. La escena era desgarradora, un recordatorio de la fragilidad de la vida. El sonido del choque, los gritos de los atrapados en el pandemonio, quedarán grabados para siempre en la mente de quienes presenciaron el horror. Los testigos describieron el ruido como un trueno ensordecedor, seguido de un silencio inquietante, y luego, el caos absoluto. Los gritos de dolor y miedo resonaban en el aire, creando una atmósfera de desesperación. A medida que los equipos de emergencia evacuaban el edificio, la verdadera magnitud de la tragedia comenzó a emerger. Los rescatistas trabajaban sin descanso,
sacando a los heridos y buscando sobrevivientes entre los escombros. Cada vida salvada era un pequeño rayo de esperanza en medio de la devastación. La coordinación entre los diferentes equipos de emergencia fue crucial para manejar la situación. La ambulancia aérea, que transportaba a un paciente, una enfermera y 2 pilotos, quedó completamente destruida en el impacto. Los restos del avión eran irreconocibles, un amasijo de metal y fuego. La tragedia no solo afectó a los que estaban en el centro comercial, sino también a aquellos que estaban a bordo del avión, cuyas vidas se apagaron en un instante. En medio de los escombros y la desesperación, se encuentran las voces de aquellos que vivieron el horror de primera mano. Las historias de quienes presenciaron la tragedia pintan un cuadro desgarrador del caos y el terror. Sus voces, temblorosas por la conmoción y la incredulidad, transmiten la emoción cruda del evento. Cada testimonio es un fragmento de una realidad que parece sacada de una pesadilla. Sonó como si hubiera explotado una bomba, relata Sarah Miller, una dependienta de una tienda de ropa cerca de la zona del impacto. Su voz aún tiembla al recordar el estruendo ensordecedor y la confusión que siguió. Las luces se apagaron, y la gente empezó a gritar y a correr. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco en un instante. La oscuridad y los gritos crearon una atmósfera de terror absoluto. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida, confiesa Sarah, con lágrimas en los ojos. La incertidumbre y el pánico se apoderaron de todos los presentes. John Thompson, un comprador que acababa de entrar al centro comercial cuando ocurrió el choque, describe una escena de pánico total. La gente corría en todas direcciones, buscando desesperadamente una salida. Vi gente corriendo hacia las salidas, algunos cubiertos de sangre. Era una visión dantesca, como sacada de una película de terror. La desesperación en los rostros de las personas era palpable. Caían escombros del techo y el olor a humo era abrumador. La estructura del edificio parecía estar colapsando, y el aire se llenó de polvo y cenizas. Estos relatos desgarradores, fragmentos de memoria grabados en la mente de quienes estuvieron presentes, pintan una imagen vívida del terror que se desató. Cada testimonio es una pieza de un rompecabezas trágico que revela la magnitud del desastre. Sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y la aleatoriedad con la que puede ocurrir una tragedia. La comunidad se une en el dolor, recordando a las víctimas y tratando de encontrar consuelo en medio de la devastación. Las flores y las velas en el lugar del accidente son símbolos de amor y esperanza, en un intento de sanar las heridas profundas que ha dejado este trágico evento. Mientras los investigadores comienzan la minuciosa tarea de reconstruir la causa del accidente, se enfrentan a una serie de desafíos complejos. Cada pieza de evidencia debe ser cuidadosamente analizada y documentada para entender qué salió mal. Los expertos en aviación examinan cautelosamente la evidencia disponible, desde los restos del avión hasta los datos de vuelo registrados. Este proceso es meticuloso y puede llevar semanas o incluso meses. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, ha enviado un equipo al lugar. Este equipo está compuesto por especialistas en diversas áreas, incluyendo mecánica de aviones, meteorología y factores humanos. Su investigación se centrará en factores como fallas mecánicas, error del piloto y condiciones climáticas. Cada uno de estos elementos puede jugar un papel crucial en la causa del accidente. Es demasiado pronto para especular sobre la causa del accidente, pero los investigadores están comprometidos a descubrir la verdad, afirma el ex piloto comercial y consultor de aviación, Capitán Richard Allen, que la paciencia es clave en estos momentos. Es fundamental no apresurarse a sacar conclusiones, dice Allen. Cada detalle cuenta y puede ser la pieza que falta en el rompecabezas. La investigación de la NTSB será exhaustiva y se espera que proporcione respuestas a este trágico evento. Los investigadores revisarán cada aspecto del vuelo, desde el mantenimiento del avión hasta las decisiones tomadas en la cabina. Sin embargo, algunos expertos señalan la posibilidad de una falla del motor como un posible factor contribuyente. Los motores son componentes críticos y cualquier mal funcionamiento puede tener consecuencias devastadoras. El Beechcraft King Air, aunque se considera un avión confiable, ha estado involucrado en varios accidentes en los últimos años.
Este modelo es popular por su versatilidad y rendimiento, pero no está exento de problemas. Ha estado involucrado en varios accidentes en los últimos años, algunos relacionados con problemas de motor. Estos incidentes han llevado a un mayor escrutinio sobre la seguridad del modelo. Algunos de estos accidentes han sido atribuidos a fallas mecánicas, lo que subraya la importancia de una investigación exhaustiva. Los investigadores examinarán cada componente del motor para identificar cualquier señal de fallo. La investigación está en curso y pueden pasar meses antes de que se llegue a una conclusión definitiva. Durante este tiempo, los investigadores continuarán recopilando y analizando datos para asegurar que se descubra la verdad. Mientras tanto, las familias y amigos de las víctimas se enfrentan a su pérdida, buscando consuelo y respuestas ante un dolor inimaginable. La comunidad se ha unido en apoyo, organizando vigilias y memoriales para honrar a los fallecidos. En estos momentos de tristeza, la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para ayudar a las familias a sobrellevar su dolor. La búsqueda de respuestas continúa, y con ella, la esperanza de que se puedan prevenir futuras tragedias.